del cual nosotros también vamos a construir una cierta conclusión, pero muy bien derivado de otra variación en cuanto a lo que puede existir. Y esto lo vamos a ver muy establecido dentro de los fenómenos penales. ¿Por qué? Como les decía referencia, lo penal es lo más fácil de entender y comprender. ¿Qué es lo que vamos a ver? Entonces aquí en este sentido, que hasta que no se desarrolle la acción por parte del ser humano en cuanto al tipo delictivo denominado en el Código Penal, va a existir la activación de lo que es el movimiento del verbo rector, del mencionado verbo rector, para accionar o más bien poner en movimiento la figura jurídica típica dentro del Código Penal y las demás leyes conexas que se relacionan con el ámbito penal. Pues precisamente es eso, este es el juicio hipotético. ¿Por qué? Definitivamente la enunciación va a recaer mediante la cópula. ¿Se recuerdan? Mucho tiempo atrás que conocimos la cópula, ¿verdad? Esa es la unión propia entre el sujeto y el predicado. ¿Y cuál va a ser esta derivación de la cópula? ¿Cómo se va a entender este concepto en sí de cópula? Con las palabras sí, entonces. Entonces, en este caso, lo que vamos a ver que va a ser una secuencia. ¿Por qué? Porque si bien es un juicio hipotético a través de la construcción silogística del mismo, lo que vamos a buscar en este sentido es crear algún tipo, o más bien ramificar, tengamos la idea de un árbol, la ramificación del posible accionar, de la posible circunstancia a través de la cual se va a poner en movimiento toda esta acción. El ejemplo típico, homicidio, ¿verdad? Sí. Muy bien, ¿quién diera muerte a una persona? Entonces, ¿cómo construimos este precepto desde el silogismo hipotético? Muy bien. Si Juan le da muerte a Pedro, entonces Juan tendrá una prisión de 25 a 50 años. Ahí está la confabulación propia de lo que se puede entender como ese juicio hipotético. Sí, lo sustraigo y lo pongo de esa manera para hacerlo de la manera más entendible posible. Entonces, así, ese condicionamiento tiene que existir, porque en el juicio hipotético, este sí, y entonces, que lo tengo más bien marcado, está sujeto a la condición misma, a la condición del cumplimiento de dicha acción. Hasta que no se cumpla, hasta que no se lleva a cabo esta circunstancia, es cuando se acciona directamente a eh, llevar a cabo este precepto propio. Esto me lleva también a un ejemplo en sí de lo que en algún momento se denomina en la teoría administrativa como el silencio mismo, el silencio administrativo. Muy bien, nosotros presentamos el requerimiento ante una entidad administrativa y esta entidad gubernamental tiene un lapso de 30 días para brindarme la información, ¿sí? De manera general, 30 días para brindarme la información. Si en ese lapso de 30 días la administración pública, cualquier entidad, no me entrega dicha circunstancia, en ese momento incurre el silencio administrativo. Pero el silencio, entonces, en este caso, ¿cómo se da la construcción? Deconstruyamos el concepto para construirlo propiamente. Si pasado 30 días la administración pública no responde a un requerimiento, está incurriendo en silencio administrativo. Entonces ahí, esa deconstrucción misma fue lo que nosotros creamos hipotéticamente para el derivado en cuanto al silogismo desde su clasificación hipotética. ¿Sí? Entonces así es como se construye, o más bien así es como se establece propiamente dicho este tipo de categorización misma a lo que está, perdón, esta clasificación misma a lo que estamos viendo. Muy bien. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo, igual de una manera más, más entendible lo que estoy tratando de indicar. Muy bien. Construcción de premisas, por supuesto. Premisas más la conclusión. Si Pedro estudia lógica, entonces Pedro es capaz de argumentar la premisa mayor.
¿Cuál sería la premisa menor? Pedro estudia lógica. ¿Cuál es la conclusión entonces? Pedro es capaz de argumentar. La premisa mayor o la condición hipotética surgió en la premisa mayor, propiamente dicho, y se está reafirmando en la conclusión derivada de esa hipótesis existente en la premisa mayor. Así es como se construye bajo este tipo de conceptos o bajo este tipo de ideas, este tipo de silogismos de manera hipotética. Otra forma de construirlos es como les indiqué anteriormente. Si Pedro mata a Juan, entonces Pedro acarreará una pena. Así es como se va deconstruyendo esta propia idea a lo que estamos viendo. Si el funcionario recibe dádivas de alguna persona ajena, entonces incurre en el delito de cohecho o hecho pasivo. Muy bien, entonces allí es donde se construye esta idea propia de lo que estamos viendo, porque tiene que existir la condicionante. La condicionante será el sí y el entonces. Si se da el cumplimiento de eso, entonces la condición es de que si se cumple. La consecuencia será, en este caso, el entonces. Entonces acarreará alguna pena correspondiente a ello. Así es como se deriva esta idea propia de lo que es construimos bajo el juicio hipotético del cual estamos viendo. Las reglas, ¿existe algún tipo de reglas para la construcción misma de este tipo de silogismos? Se afirma que el juicio representado por el antecedente, entonces se debe afirmar el juicio significado por el consiguiente. El que antecede tiene que afirmar el que sigue. Esa es una regla. Se niega el juicio simbolizado por el antecedente, entonces no se debe de negar el juicio figurado por el consiguiente. Si se niega el de arriba, o sea, si se niega el antecedente, no se debe de negar tampoco el siguiente, sino que efectivamente tiene que venir en figura positiva, ¿sí? Eso es para lógica formal de cómo vamos creando este tipo de ideas en base a la construcción misma de este tipo de silogismo. Si se afirma el juicio simbolizado por el consiguiente, entonces no debe afirmarse el juicio representado por el antecedente. Entonces ahora invertimos. El juicio simbolizado por el consiguiente, o sea, el que está abajo, sobre el cual recae la conclusión, no se debe de afirmar el juicio representado por el que le antecede, porque el antecede, si lo vemos en esta construcción, va a ser la premisa menor al cual nos estamos refiriendo. Y si se niega el juicio significado en el consiguiente, es negativa la conclusión, entonces se debe negar el juicio figurado en el antecedente. Entonces tenemos dos negativos a través del cual la conclusión obvia va a ser un negativo al cual nosotros vamos a ver estado representado dentro de esta construcción misma de los silogismos propios. Esto es en base a la categoría del silogismo hipotético. Ahora muy bien, vamos a entrar a otra categoría que es el juicio, hacia el silogismo disyuntivo. En este caso, la premisa mayor tiene una proposición que significa que un juicio va a ser del tipo disyuntivo. Y la premisa menor es una proposición que representa un juicio que afirma una de las alternativas contenidas en el juicio de tipo disyuntivo. Muy bien, ¿cómo vamos a representar esto? ¿Sí? Se recordarán, ¿verdad? Todos los disyuntivo y conjuntivo. Disyuntivo nos da las opciones. ¿Y cómo vamos a representar la opción? Es la palabra o. Y el juicio conjuntivo, las conjunciones en matemáticas va a ir representado con la letra Y, ¿sí? O la letra Y. Sí, entonces ahí es donde nosotros vamos a ver en cada norma si tenemos ante nosotros el artículo que estamos viendo, si es desde el punto de vista disyuntivo o conjuntivo. Se encuentra en la letra O, significa que están dentro de un juicio o una idea normativa del tipo disyuntivo. Se encuentra en la letra Y, dentro de lo que es la normativa, están dentro de un juicio o alguna idea jurídica conjuntiva.
¿Cómo creamos esta idea propia? Las premisas existentes. Aquí nos vamos a casar eternamente cuando les hablen de silogismos en premisa mayor, premisa menor y su derivada conclusión. Por ende, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a analizar? Premisa mayor, Aristóteles estudió la lógica, la química o la economía. Disyunción, ya tenemos la disyunción. Premisa menor, Aristóteles estudió la lógica. Muy bien. Conclusión, Aristóteles no estudió la química ni la economía. Aquí en este sentido nos dan, bajo este tipo de ideas, bajo este tipo de preceptos y categoría y clasificación, a elegir cuál es el precepto normativo que nosotros deseamos establecer. Si nosotros nos vamos hacia la Constitución Política de la República de Guatemala y nos vamos al artículo 2 que nos dice el Estado de Guatemala garantizará y nos establece un precepto, unas ideas a través de las cuales se puede ver, pero si nosotros nos vamos al artículo 10 de la Ley del Órgano Judicial, ¿qué nos dice el artículo 10 de la LOJ? El artículo 10 de la Ley del Órgano Judicial nos va a decir cómo se debe venir y llevarse a cabo la interpretación normativa, cómo se va a venir y establecer la interpretación de las leyes, ¿sí? Y aquí nos establece un orden, ¿sí? Entonces aquí, si nos vamos hasta el precepto de dedo, que nos dice, el modo que aparezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Entonces aquí no estamos ante un juicio disyuntivo, o más bien una idea jurídica disyuntiva, sino bajo una idea jurídica conjuntiva, porque aquí nos establece una unión entre la equidad y los principios generales del derecho. Entonces aquí esta fórmula se queda fuera a cómo se puede venir y establecer la normativa a la cual nosotros queremos visualizar. Entonces, en este caso, nos vamos al artículo 6 de la LOJ, que nos dice, la ley empieza, vigencia de la ley, ¿verdad? La ley empieza a regir 8 días después de su publicación en el Diario de Centroamérica, a menos que la misma se amplíe o restrinja dicho plazo. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a entender? Aquí tenemos este elemento disyuntivo y qué es lo que vamos a crear en este artículo 6 de la LOJ. La ley empieza a regir 8 días después de su publicación en el diario oficial, a menos que la misma amplíe o restrinja dicho plazo, ¿sí? En teoría tenemos 8 días desde la publicación misma. Cuando se dio todo el proceso para la introducción del decreto 107, que es el Código Procesal Civil y Mercantil, se dejó un año, ¿sí? Un año posterior a la publicación en el diario oficial. ¿Por qué? Porque anteriormente a la ley al Código Procesal Civil y Mercantil existía la ley de enjuiciamiento civil. Entonces, como todavía estaba en ese proceso de aprendizaje mismo, se dejó un amplio margen de un año para que se empezara a utilizar el nuevo procesal civil, perdón, y se empezara a dejar en desuso, o más bien todos los juicios que iban bajo la ley de enjuiciamiento civil se fueran adaptando a la nueva circunstancia establecida en el procesal civil y mercantil. De igual manera pasó con el procesal penal, ¿sí? Que esto fue en el 92. En el 92 se dio un año para que se llevara a cabo todo este proceso de modernización, de adaptación de esta normativa para que surtiera sus efectos a lo que actualmente se conoce hoy como el proceso modelo desde ideoralidad, economía procesal, en el ámbito penal. Entonces, aquí es lo que quiero dar con esto, de que según este precepto de la vigencia normativa establecida en el artículo 6 de la LOJ, aquí encontramos lo que es la construcción de un silogismo desde el punto de vista disyuntivo. Aquí lo vamos a construir.
la premisa mayor. La ley empieza a regir 8 días después de su publicación, a menos que la misma amplíe o restrinja. Muy bien, ¿cuál es la premisa menor? El código, sí, le voy a poner ejemplo. El Código Procesal Penal indica un lapso de entrada en vigencia un año posterior a su publicación. ¿Cuál es la conclusión? El Código Penal no se no entrará a vigencia 8 días después de la publicación del diario oficial. ¿Sí? Entonces, allí es como construimos nosotros un juicio, o más bien dicho, un silogismo desde el punto de vista disyuntivo. Entonces, así es como se observa, y como ustedes van a observar, en la infinidad de palabras existentes en cada norma, sí tienen su juicio conjuntivo o su juicio disyuntivo. Muy bien, entonces así es como se establece este tipo de elementos, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a ver lo siguiente, que es una entinema. Muy bien, esta es una palabra un tanto rara, pero el entinema, les digo, es el tipo de silogismo que se conforma de dos proposiciones que representan juicios de tipo categórico. La primera proposición es una premisa, ya sea la mayor o la menor, y la otra es la conclusión. Es, digámoslo así, un entinema, una especie de silogismo categórico abreviado, en el que no es explícita, pero sí implícita. La relación entre los tres términos se integran en el silogismo. Sí, está bien. Precisamente el juicio, o más bien silogismo base, va a ser el categórico, premisa mayor, premisa menor y conclusión. Pero como toda excepción a la regla, siempre existirá algún tipo de elemento propio que nos va a ayudar a hacerlo más simple, a tratar de que no se cumpla precisamente con esta misma norma que se está analizando, con este mismo elemento que se busca ver y se pretende categorizar o estructurar metódicamente en cuanto a ello. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Y, y a ver cómo se construye de este tipo de entinema, ¿sí? Muy bien, ¿qué nos dice este entinema? Con su premisa y su conclusión, o sea, ya lo bajamos únicamente a premisa y conclusión. Las ciencias son construcciones del intelecto humano. Entonces, en este caso, la lógica es una construcción del intelecto humano. ¿Por qué eliminamos algo ahí? Porque se entenderá o se entiende de que la lógica es una ciencia. Entonces, por lo tanto, por esa superposición de entendimiento y de elemento propio que queremos ver, es como nosotros mismos podemos ya dejar de que exista este elemento enunciado cuando se sobreentiende la existencia de algo, ¿sí? Muy bien, un ejemplo que nos dice el entinema, nos vamos a ir al artículo 245 del Procesal Civil y Mercantil. ¿Y qué nos dice el Código Procesal Civil y Mercantil? Como les digo, ustedes les adelanto este tipo de información que en algún momento les va a servir. Sí, siempre es bueno venir y conocer propiamente lo que al final vamos a llegar a conocer algún día. Muy bien. Artículo 245, ¿qué nos dice? Rescisión de contratos. Procede asimismo el juicio sumario en las demandas de rescisión de contratos que el acreedor haya cumplido por su parte. En este caso, podrá también optarse por la vía ordinaria. Muy bien, aquí no me están, les repito nuevamente, rescisión de contratos. Procede asimismo el juicio sumario en las demandas de rescisión de contratos que el acreedor haya cumplido por su parte. Aquí, en este caso, la construcción misma de este tipo de entinema, si me hablan de rescisión de contrato, entonces no necesito una premisa extra para que me expliquen qué es un contrato, qué es la rescisión. No, aquí ya se da por sentado ese elemento propio. O sea, no necesito el precepto explicativo o los conceptos, si lo queremos ver así, porque ya voy a entender propiamente dicho esta figura tanto del contrato como de la rescisión, ¿sí? Entonces,
Si ya conozco estos preceptos, no necesito una premisa extra para que me estructure propiamente dicho este tipo de información que requiero, ¿sí? Entonces es por ello, entonces que se busca esta información. Pero si efectivamente no somos alguien que conoce lo mínimo en derecho civil, pues necesitamos obviamente que nos expliquen qué es contrato, que nos expliquen qué es rescisión y mejor si es con dibujitos, peras y manzanas, ¿sí? Para que nosotros se lo podamos traducir al cliente. Decirle, mire, que es un contrato, que es una rescisión y cuál es la vía judicial a través de la cual nosotros vamos a poder accionar si en dado caso usted no está de acuerdo, ¿sí? O quiere dar por finalizado el mismo. Entonces, si nosotros no entendemos los principios básicos o los conceptos básicos jurídicos, seríamos de verdad bastante poco profesionales en cuanto a brindar la información a lo que queremos llegar con este tipo de ideas que estamos construyendo respecto a la información que quiere el cliente que nosotros le solventemos. Entonces, aquí es donde se da esa circunstancia. A eso se le llama un juicio, o más bien dicho, perdón por lo de juicio, pero tengo juicio en la cabeza, lo que es un silogismo desde la clasificación como entinema, ¿sí? Entinema. Muy bien. Ahora bien, encontramos otro concepto que es doctrinario, obviamente, que se llama equiperema. Epiquerema, ¿sí? Equiperema. Es un tipo de silogismo que se integra de tres proposiciones que representan juicios del juicio categórico. Como les dije anteriormente, el juicio categórico, o más bien el silogismo categórico, es la base para entender todo el concepto o todos los derivados, la clasificación creada respecto a ello, en donde las dos primeras proposiciones son las premisas y la última proposición la conclusión. Este silogismo se caracteriza porque una o las dos premisas están explicadas o razonadas. Aquí lo que vamos a entender es lo que nos dijo la doctora en la charla, ¿sí? Y vamos a amarrarla con ello. ¿Qué nos dijo? ¿Qué nos estableció? ¿Qué nos indicó? Pues de que para fundar su razonamiento desde el punto de vista judicial como jueza, tiene que venir y no solamente establecer que ese medio probatorio sí tiene o sí cumple con los requisitos y sí llena para lo cual está siendo diligenciado, sino también tiene que razonar el motivo por el cual este documento, este medio probatorio, es efectivamente indispensable para conocer más a profundidad el resultado para el cual está encaminado el fallo que está construyendo. Entonces, aquí es donde se da esa ampliación misma, ese razonamiento en las premisas, para que sea una conclusión un tanto más simple. ¿Por qué? Porque en las premisas se está explicando propiamente dicho a qué punto queremos llegar, ¿sí? Muy bien. Entonces, el ejemplo que establece y que establezco como base es premisa. Un bien escaso es costoso porque la oferta es menor a la demanda. Un principio totalmente económico, ¿sí? El combustible es un bien escaso. Esa sería la premisa menor. ¿Y cuál es la conclusión? El combustible es costoso. ¿Sí? Entonces, aquí es donde está implícitamente razonado debidamente la estructura de lo que estamos viendo y cómo lo amplificamos dentro de dentro de la normativa jurídica guatemalteca. Nos vamos al artículo 462, 462 del procesal civil y mercantil. ¿Y qué nos dice el 462? El 462 nos dice, junta de herederos. Estamos hablando dentro de una sucesión testamentaria, ¿sí? Junta de herederos. ¿Qué es una junta de herederos? Bueno, precisamente es una figura jurídica a través de la cual todos los que están llamados a suceder dentro de los bienes, dentro de la masa hereditaria y que están establecidos y precisamente señalados en un testamento, pues se reúnen para que sea leída, en este caso, y dictaminada la voluntad del causante. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué dice la Junta de Herederos en este precepto?
siendo parte legítima el que pide la apertura del proceso. Ay, permítame, se me movió esto. Permítame un segundo. Problemas técnicos. Muy bien. Siendo la parte legítima el que pida la apertura del proceso, el juez tendrá por radicado y convocará a los interesados a una junta, citándolos en la forma prevista por el artículo 456. En dicha junta se dará lectura al testamento, los herederos y legatarios expresarán su aceptación, se dará a conocer al albacea testamentario y en caso de no haberlo y ser necesario se procederá a su nombramiento, de acuerdo con lo dispuesto con el Código Civil. El heredero que no concurra a la junta podrá presentarse por escrito, exponiendo lo que convenga a su derecho. Muy bien, Junta de Herederos 462 Procesal Civil Mercantil. ¿Qué se entiende como este equiperema? ¿Sí? Pues aquí existe razonamiento propio, el artículo mismo nos desarrolla una idea de cómo se debe de construir, cómo se debe llevar a cabo esta Junta de Herederos, ¿sí? Entonces las premisas estarían construidas bajo qué precepto. Juan, Pedro y María están llamados ante el juez para dilucidar su circunstancia en cuanto a la herencia dejada por su señora madre. ¿Sí? El día 17 de mayo a las 9 de la mañana el juez que lleva el procedimiento los llama a su despacho judicial para hacer la lectura íntegra de lo que está establecido en el testamento de la señora madre de ellos. Conclusión, el juez cumplió con la Junta de Herederos establecida en el 462 del Procesal Civil y Mercantil. ¿Sí? Así es como se construye este tipo de epiquerema. ¿Sí? O sea, aquí se dan las razones correspondientes y se va amarrando a lo que vamos viendo dentro de los fenómenos y normativas, la de construcción y construcción misma de dichos elementos jurídicos. ¿Sí? Muy bien, ahora entramos así, como entendemos el entinema, el epiquerema, aquí tenemos el dilema. Todos terminan en ema, por supuesto, es fácil de entender. El dilema, muchas palabras, utilizamos siempre esta palabra a dilema. ¿Y qué nos hace referencia a dilema? Tener dos elementos, un elemento A y un elemento B, para venir y optar a alguno de ellos. Es precisamente esa construcción lógica la que vamos a ver. El tipo dilema, la clasificación dilema. Este tipo de silogismo se integra de 4 proposiciones. La primera es una proposición que representa el juicio del tipo disyuntivo. La segunda y tercera, juicios del tipo hipotético, que tienen una protasis, cada una de las alternativas contenidas en el juicio del tipo disyuntivo. Y por apodosis, otro juicio distinto con el mismo significado. Y la cuarta, la conclusión, que es el consiguiente de los juicios hipotéticos. Las primeras 3 proposiciones son las premisas. ¿Qué es lo que vamos a entender con el dilema? Es fácil de entender el hecho de venir y razonar. Si tengo A y B, entonces yo tengo el dilema en este caso, ¿verdad? De ver cuál es la opción que mejor me conviene, que mejor circunstancia por la cual voy a optar. Quiero quedarme con ese término. ¿Cuál es la que considero que opte de la mejor manera para poder venir y establecer y concretar ese elemento al que estamos bien? Sí, entonces por ello, ¿qué es lo que, o cómo lo vamos a materializar dentro de este tipo de elementos? ¿Cómo se entiende lógicamente y formalmente que es un dilema? ¿Sí? ¿Cuáles son las premisas? ¿Tu hermano está sano o está enfermo? El juicio disyuntivo. ¿Sí? ¿Tu hermano está sano o está enfermo? Ahora viene la construcción lógica. Si tu hermano está sano, entonces que agradezca a Dios por darle salud. Si tu hermano está enfermo, esa es la primera premisa, ¿verdad? La segunda, si tu hermano está enfermo, entonces que agradezca a Dios por darle la oportunidad de acercarse a él más en esa condición, ¿sí? ¿Cuál será la conclusión?
tu hermano siempre debe agradecer a Dios, ¿sí? Ya sea por la enfermedad o por la salud. Sí, entonces allí es la construcción de un dilema a través del cual, de esa estructuración misma, lo que estamos viendo. Queremos verlo así, lo queremos establecer y diseñar mentalmente lo que es. Esta es una premisa basada en el dilema. ¿Qué es el elemento propio que tenemos que optar? ¿Y cuál va a ser la conclusión a lo que nosotros queremos venir y establecer? ¿Sí? Por lo anterior se puede expresar de raciocinio jurídico, al igual que el razonamiento, que no es, ¿sí? El raciocinio jurídico no es el acto de la inteligencia por el cual uno o varios juicios conocidos inferimos otro desconocido. Tampoco es el argumento, ni la inferencia, ¿sí? Precisamente eso no es eso el razonamiento jurídico, perdón, es raciocinio jurídico, ¿sí? No es argumento, no es inferencia y tampoco la inteligencia de unos o más elementos que nosotros pretendamos inferir. ¿Y a dónde nos lleva esto? Sí, al Código Penal, ¿sí? Código Penal de Guatemala, ¿sí? Ustedes lo conocen. El cual nos vamos al 245, al 246, más bien dicho, y nos vamos al 260. ¿Qué nos dice el 246? El 246, ¿qué nos va a decir y qué nos va a establecer como precepto propio a lo que no se debe entender como un raciocinio jurídico? 240. Supresión y alteración de perdón, 246. Quien tomare sin la debida autorización cosa mueble total o parcialmente ajena será sancionada con prisión de 1 a 6 meses. ¿Sí? Eso es lo que se entiende por el delito de hurto. ¿Sí? Eso es lo que no se debe entender como un raciocinio jurídico. ¿Por qué? Porque en este caso nos está diciendo, nos está señalando e indicando esta figura jurídica que está establecido quién va a hacer o cómo se va a derivar esta acción de hurto. No necesitamos ni que exista argumento, no necesitamos tampoco que nos lo construyan de una manera muy estructurada para saber y entender qué se debe entender por hurto. De igual manera, nos vamos a ir al 260. ¿Qué nos dice el 260 del Código Penal? Usurpación de aguas, ¿verdad? Quien con fines de apoderamiento, de aprovechamiento ilícito o perjudicar a otro, represar, desviar o detuviera las aguas, destruir total o parcialmente represas, canales o sequías o cualquier otro medio de retención o conducción de las mismas o de cualquier otra manera estorbar o impidiera los derechos de un tercero sobre dichas aguas, será sancionado con prisión de 1 a 3 años y una multa de 1,000 a 5,000 quetzales. ¿Sí? Artículo 260, usurpación de aguas. Como les decía, en ese precepto mismo nos indica la norma, no nos indica, o más bien, no nos establece qué se debe entender de una manera muy vaga, sino se establece de una manera muy concreta cuál va a ser el supuesto jurídico que se debe cumplir y la condición para que se dé una usurpación de aguas. Tampoco necesitamos una argumentación propia para que nos digan y que nos expliquen cómo se da ese fenómeno de la usurpación, ni mucho menos es todo lo que va seguido por los juicios, ¿verdad? Los juicios nosotros conocemos y que nos señalen, así como lo decía hace un momento, de qué se debe entender por la usurpación misma, porque nosotros, bajo esta normativa 260, ya vamos a sobreentender qué se debe dejar, o más bien, qué se debe de entender por, primero, el delito de usurpación, que es el que actualmente vimos, ¿sí? Eso es en cuanto a este tipo de construcciones bajo la idea propia de la categorización de los silogismos, ¿sí? ¿Algún tipo de pregunta, duda, por favor? No, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ahorita sí, nuevamente, tercera información, la asistencia ya está colgada, ya en un momento estará colgada, todavía lo siento, en algún momento va a estar colgada la asistencia
A su vez también se va a llevar a cabo el examen final del presente curso. Para mí fue un gusto haber compartido con ustedes. Cualquier circunstancia, cualquier información que ustedes quieran compartir a futuro, pues bienvenida sea, en lo que pueda apoyarlos también, para mí será un gusto. Como les decía anteriormente, muchas veces estamos arriba y otras veces estamos abajo. Entonces, el mundo del derecho es así, de constante. Algunas veces subimos, otras veces bajamos. Y en el devenir de la carrera siempre se da esa circunstancia de buen acercamiento que tiene que existir. Les insisto, comiencen su tesis, ¿sí? Comiencen su tesis, obviamente actualmente todavía no pueden, pero ya vayan iniciando ese proceso, porque sí es un camino largo por recorrer, ¿sí? Nada más tienen que tener aprobados sus 40 cursos para iniciar el proceso de tesis. Entonces, para que lo avancen, no se tarden. De ejemplo muy particular, yo me traté 3 años en unidad de tesis, o sea, perdí 3 años después de aprobado los privados. Los privados los saqué en 3 meses. En 3 meses me examiné de privado, del área privada, y al mes, como mes, 20 días, me estaba examinando al área pública. Entonces saqué eso, pero la tesis fue lo que se me quedó trabado. Entonces, consejo sano, comiencen a ver, a analizar, al menos a leer, pues, qué es lo que pretenden hacer, investigar y todo lo demás de tesis. Entonces, estos son elementos propios que le van a ayudar y como les digo, si en algún futuro nos miramos ahí en la unidad de tesis, porque yo también estoy en unidad de tesis, y si nos miramos también efectivamente en posgrado, para mí va a ser un gusto poder venir, estrecharle la mano y decirle, mire, sí, ya veo, pudo, dele más adelante, y porque yo estoy en unidad de tesis, entonces igual, algún tipo de guía de información cuando llegue su momento procesal es lo mejor que podrá haber venir y llegar. Si con esto no significa que estoy cerrando el curso actualmente, solamente que como ya existe un poco más de personas, por lo tanto, igual, de igual manera, le estoy brindando esta información previo a que antes se nos corte por el tiempo y ya no sean las palabras finales. Y entonces tengo cola de información, en este caso comenzamos con, espérenme, se trabó esto. Marta Sofía, después Oscar, después Nancy, después Sonia, ¿sí? Gracias, licenciado, muy amable. Mi consulta era, cuando usted nos habló del disyuntivo, nos dijo, el disyuntivo se identifica con la letra O, pero Sí, también nos indicó que la Y entonces sería conjuntiva. conjuntivo, Sí, exacto. ¿verdad? Ujú, Ok. ujú. En el último, en el dilema, creo Sí, yo, no sé si ahí me estoy confundiendo. Esto lo diferenciamos con el ni o no. Es que ese no me quedó tan claro. así, el dilema es de que su primera premisa va a estar creada por un disyuntivo. Por un disyuntivo, o sea, la palabra o. Entonces, a través de esa derivación o va a construir las otras dos que vienen, las otras dos premisas. Si tomamos el ejemplo anterior, es que decía, ¿verdad? Tu hermano está enfermo o está sano. Entonces, de ahí viene la construcción de las otras dos premisas. Si está enfermo, pues que le da gracias a Dios por la enfermedad. Si está sano, pues que le da gracias a Dios por estar sano. ¿Cuál era la conclusión en sí? Que tu hermano tiene que agradecerle a Dios por su salud, ¿sí? Entonces, allí es como se da esa construcción misma, a través de la premisa mayor, que en este caso sería la creación misma del juicio disyuntivo desde la premisa mayor, perdón, que es la que va a iniciar el proceso de dilema, ¿sí? ¿Sí? Con la palabra o. Ah, ok. Este siempre va a ser con la palabra o. Aquí no Sí, puede ser conjuntiva. no, aquí no, Ok. aquí no. Dilema siempre, porque el dilema le van a dar, ahí sí que mira así, normalmente. En el dilema va a tener que decidirse por alguna de las dos opciones, ¿sí? ¿Sí? O Ah, gana el curso, ahí sí que o gana lógica jurídica o no se gradúa, ¿sí? ok. Entonces ese va a ser el dilema, ¿verdad? O gana el curso ahorita o de igual manera lo tiene que ganar para ganar lógica jurídica, para cerrar en este caso pensum y posteriormente lo derivado, ¿sí? Gracias, licenciado. Muy bien, muy bien. Habían dos más en cola. En este caso, por favor, Oscar. Y no, gracias, Ale, que ese también le iba a consultar lo del dilema, pero ya se lo comentó ahí a la compañera.
Ok, listo, muy bien. En segundo lugar, gracias por todo, Lick, que su curso fue muy productivo para mi persona, Lick, muy amable y siempre en el camino nos miraremos, Lick. Exacto, en el camino nos miraremos. Muy bien. Entonces, como digo, no es una despedida ahorita, pero solamente porque tenemos quórum ampliado. Entonces, aquí es como estamos viendo. Sí, recuérdense que también estamos en etapa de anuncios, ¿verdad? En este caso, aquí no hay extemporáneo en el final, sino directamente se van a la primera retrasada, ¿sí? Entonces, igual, van a ser 60 minutos de examen bajo la misma temática, así como se ha manejado, y esa va a ser la información respectiva. Aquí no hay extemporáneo, sino directamente a primera retrasada, ¿sí? Entonces, así es como se maneja este momento del final en cuanto al curso correspondiente, ¿sí? Muy bien. Ahora hablemos de la hermenéutica jurídica. Bendita palabra hermenéutica. Si le dicen 3 veces, se va a conjugar todo lo que vamos a ver dentro de la vida jurídica propia. Que la hermenéutica es simplemente ese ejercicio a través del cual no únicamente vamos a ceñirnos y establecer y basarnos mentalmente bajo un precepto jurídico, sino que también tenemos que observar las consecuencias y sus derivados, que se recordarán que todo el entramado jurídico de un país, de un sistema jurídico propiamente dicho, no solamente va a estar diseñado para la aplicación de una normativa en sí, sino lo que busca es de que todas las mismas o todo este precepto, este conglomerado, se llene y esté presente y se desarrolle dentro de lo más equitativo y dentro de la figura más parecida a lo que se entenderá como el derecho, ¿sí? Que es el derecho en el cual se le da a cada uno lo que corresponde, ¿sí? Entonces, así, bajo ese precepto es que se construye la hermenéutica jurídica y pues precisamente esto está dentro de la teoría de razonamiento jurídico. Vamos a ver que teóricamente se entiende que la hermenéutica jurídica, la interpretación, es generalmente establecido en un proceso judicial, está construido como un modo de alcanzar la comprensión, no solo de los intereses de las distintas partes, sino también la búsqueda de la integración entre conducta, la norma, en la medida de encontrar una adaptación al tipo penal. Estamos hablando desde el punto de vista penal en sí, ¿verdad? La hermenéutica la vamos a ver como la sentencia, es la justificación de una decisión del órgano jurisdiccional, lo que nos decía la doctora en la plática pasada, ¿verdad? Es el punto culmen a través del cual se va a conocer la resolución de un caso que se está llevando a cabo. Se recordarán del caso controvertido que nos hizo referencia la doctora en cuanto a este tipo de lo que se podía entender como una violación hacia la fémina que sufrió en ese momento. Muy bien, que nos presenta como una solución al conformarse con la síntesis que enlaza ambos aspectos dialécticos, norma, conducta, ¿sí? Por medio de la interpretación hermenéutica jurídica, la argumentación juega un papel destacado en esta instancia. ¿Y cómo se va a entender y cómo se va a llevar a cabo pues con esta grafiquita, ¿sí? Primero vamos a tener los preceptos de comprensión y la explicación para después dar el enfoque de la interpretación. O asimismo, con la interpretación que nosotros tengamos, vamos a lograr comprender la explicación propia, porque no todos aquí que estamos en este momento recibiendo la sesión, interpretamos y comprendemos de la misma manera. Tal vez yo sea un poco o bastante tosco para explicar, pero las láminas tienen su función en cuanto a refuerzo de ideas, o más bien, las láminas no tienen esa idea concreta, sino a través de la explicación, ustedes están comprendiendo e interpretando el precepto que les estoy llevando a cabo, que les estoy transmitiendo. Pues todo ese juego, si lo queremos ver así, es el que establece de una manera concreta a lo que vamos a ver como la hermenéutica jurídica. Ese juego mismo entre la comprensión, la explicación y la interpretación a lo que estamos tratando de construir mentalmente para dar alguna idea definida
de lo que nosotros buscamos y lo que queremos en cuanto al desarrollo óptimo de las ideas presentes, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Qué es la interpretación? Es la actividad que consiste en establecer el significado o alcance de las normas jurídicas y los demás estándares en todo el ordenamiento jurídico y que no son normas, como por ejemplo los principios, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver lo que se entenderá, o más bien lo que se busca, que es la definición de conceptos a través de normativas y a través de doctrinas, pero no los principios, ¿sí? El principio, un principio fundamental va a ser el principio de la libertad, ¿sí? El principio que nos dice que nos relaciona al derecho a la vida, pero este principio, este precepto, no lo podemos venir y aplicar como de una manera concreta. Muchas veces en el análisis propio que yo llevo en mi escritorio, muchos interponentes del recurso, ¿qué es lo que hacen en sí? Dicen, y efectivamente dicen, mire, a mi representado, en este caso se le vulneraron los principios establecidos en el artículo 12 de la Constitución y artículo 221 de la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le respondemos como Cámara? Como Cámara Civil le decimos, miren, sí, efectivamente, su argumento está basado en derechos constitucionales. Muy bien, pero los derechos constitucionales no están sujetos a interpretación particular, sino que más bien están para la generalidad y para la aplicación tanto de la parte demandada como de la parte demandante. Entonces, por ello no se puede decir que se vulneró el derecho de defensa o el derecho de legalidad fiscal, porque en este caso a todo nos aplica de una manera general. Y si usted aduce que se vulneró el derecho de defensa, significa que también se le vulneró el derecho de defensa a la otra parte. Por lo tanto, este es un juicio, o más bien, un acto jurisdiccional que no reviste la calidad de juridicidad. Eso es lo que le dice la Cámara respecto a, o más bien dicho, cuando los interponentes de la casación aducen de que se vulneraron derechos o principios constitucionales. Entonces, eso precisamente lo traigo a colación porque eso no es hermenéutica jurídica, ¿sí? Ampararse bajo la Constitución, claro que lo es parte del derecho, sí, pero no significa que se haya vulnerado o trastocado o que se vaya a analizar propiamente dicho un precepto desde el punto de vista constitucional, porque el punto de vista constitucional nos atañe a todos y estamos bajo esa misma chamarra, si queremos decirlo así, ¿sí? Entonces, por ello es de que no podemos venir y indicar que esa transposición misma es lo que se pretende ver, ¿verdad? No solamente nos tenemos que enfocar más a la normativa legal. Ustedes que están en derecho laboral, tanto ahorita que están iniciando como posterior, van a darse cuenta que el Código de Trabajo está muy ligado a lo que nos van a decir los convenios de la OIT. Sí, entonces ustedes tienen que venir y hacer ese match, esa unión entre Código de Trabajo, Constitución y convenios de la OIT. Esa es la hermenéutica jurídica, porque muchas veces lo que está flojo en el Código de Trabajo, recuérdense de qué año viene, lo que está flojo el Código de Trabajo, obviamente no lo refuerza la Constitución, pero tal vez lo está desarrollando el convenio de la OIT. Por lo tanto, sí se puede llevar a cabo esta integración, esta hermenéutica jurídica entre las normativas que van a venir y solucionar un completo problema existente por la falta de regulación en la normativa jurídica, ¿sí? A eso se le llama o se le relaciona como la hermenéutica en sí. Por lo tanto, hace referencia a la interpretación del derecho, tradicionalmente de la norma jurídica, y se ubica comúnmente dentro de los temas centrales de la filosofía del derecho. No hay tratado de esta disciplina,
sin abordar, aunque sea someramente, el tema de la interpretación. Entonces, todo queda a ese sistema de interpretación misma. Cómo nosotros vamos amalgamando esta idea misma. ¿Sí? Entonces, así es como se construye un marco, método, la construcción de un método íntegro capaz de abarcar la comprensión y la explicación de las normas jurídicas, relacionándolas siempre con los hechos y con los valores que intervienen en el derecho, ¿sí? Entonces, así es como se construye este tipo de hermenéutica jurídica, es venir y enlazar todo esto para buscar de una manera más concreta y más correcta el análisis propio de lo que estamos viendo. Por favor, Jamie Anaí Cruz Escobar. Buenas noches, licenciado. Un ejemplo de esta hermenéutica jurídica podría ser la exhibición personal con el principio de libertad. Pero hay que amarrarlo con más elementos, Jamie. O sea, sí tenemos un ejemplo propio, exhibición personal. Sí tenemos la libertad, pero no solamente quedarnos bajo ese precepto propio, sino también tenemos que ver y amarrar no solo normativa, sino ya tenemos que venir y buscar cuál es la esencia misma, qué se entenderá doctrinariamente por una exhibición, cómo se ha visto desde el punto de vista de la Corte Interamericana de Derechos Humanos esta exhibición, cómo lo vamos a ver bajo los preceptos de los casos de Corte Interamericana y cómo lo regula el Pacto de San José. Todos estos puntos de vista que estamos viendo, que estamos señalando, y el estudio que vayamos a hacer en cuanto a la conclusión, eso es la hermenéutica en sí. Buscar desde los puntos de vista de todos los ángulos, perdón, cómo vamos a entender la figura de la exhibición para nosotros poder brindar esta información a quien no lo recuerda. Digámoslo así, si nosotros queremos hacer un examen completo o responder de una manera concreta al momento que ustedes están haciendo su examen privado, pues lo que tienen que hacer ahí definitivamente es una hermenéutica completa, porque ustedes no solamente se van a limitar a que les va a decir, en este caso el examinador, ejemplo, voy a ser yo, en un futuro ustedes me van a ver a mí y ya saben de que yo soy bastante pesado para preguntar, entonces yo les voy a preguntar, bueno, dígame que es la persona, desde el punto de vista doctrinario. Entonces, ustedes no solamente van a decir una definición, sino ustedes tienen que construir una definición propia, no solamente de autores legalmente establecida, sino su definición en cuanto a lo que se va a entender como persona. Entonces, bajo ese precepto y ese estudio concreto de toda esa idea, de esa masa de información, allí es como vamos a entender el concepto de exhibición personal, que bien lo ponía a la palestra Jamie con el ejemplo que estaba brindando, ¿sí? Sí, licenciado, muchas gracias. Ajá, entonces no solamente quedarnos en ese sentido de lo mínimo a decir, sí, efectivamente es exhibición según lo que está establecido en Constitución. Ah, va, pero usted me acaba de decir de un concepto de 10 puntos, solo me acaba de decir 0.5. No, entonces yo necesito que me refuerce los otros 9.5 que le hacen falta. Entonces así está el constructivo en cuanto a lo que es la hermenéutica en sí. ¿Es un ejercicio cansado? Por supuesto que lo es. ¿Es un ejercicio que requiere mucha atención? Definitivamente así lo es. Porque el constructivo lógico y el constructivo del argumento, el constructivo de la idea, es cómo tratar de tomar todos los elementos. Si bien existe un dicho que dice a nivel popular, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿sí? En este sentido tenemos que utilizarlo desde el punto de vista referencial jurídico. Y como vamos a decir, el que mucho abarca, mayor información tiene. Entonces, esos conceptos no se van a quedar tan limitados a únicamente lo que me diga la Constitución o lo que me diga eminentemente X, Y, Z autor, sino nosotros vamos a reforzar las ideas con lo que tenemos actualmente. Entonces, así es como se va esa interpretación y esa amplitud de pensamiento a lo que estamos viendo. Por eso les digo, el ejercicio más fantástico que nosotros podemos hacer como estudiosos de las ciencias del derecho es leer, ¿sí? ¿Quieren leer un libro de Pablo Coelho? Léanlo. ¿Quieren leer un libro de Reza Aslan? Pues léanlo. Hay un libro fabuloso que acabo de leer, ¿verdad? Que es de Reza Aslan. Es el punto de vista de un musulmán
de un Jesús histórico, un Jesús cristiano, pero desde el punto de vista histórico, cómo va construyendo esta historia de quién fue Jesús al punto de vista histórico, eminentemente planteado por un musulmán. Entonces, es muy bueno, de verdad. Si ustedes lo pueden leer, pues excelente, léanlo. ¿Por qué? Porque todo eso es cultura. Todo eso es lo que nos va a servir para tener las ideas diversas, desde qué punto de vista adquirir la información que nos estamos viendo y que la vamos a trasladar posteriormente a quien no lo requiere. Muy bien. Tenemos tipos de interpretación según el intérprete, ¿sí? En este caso, interpretación doctrinal o científica. Definitivamente son especialistas del derecho. Estamos hablando de juristas, estamos hablando de profesores, de abogados, consultores. Sí, todo este tipo de información que la tiene y que la reúne de manera doctrinaria. Sí, yo podría tener la información, sí, efectivamente, pero existen más personas que tienen un estudio más profundo respecto a ello. Entonces, todos ellos son los que tienen la interpretación doctrinal o científica. ¿Por qué? Porque existen estudios previos. El basarse en temática propia, en capturar la esencia misma de lo que se pretende entender, no me voy a comparar jamás con García Maínez. Definitivamente no me voy a poder comparar porque obviamente él es un estudioso del derecho que tiene toda la información condensada, igual de Miguel Carbonell. No me voy a comparar con Miguel o Zaffaroni. No voy a tratar de equipararme a esos grandes juristas porque efectivamente no tengo la capacidad para venir y establecer esta secuencia a lo que se pretende conocer. Entonces, todo es la interpretación doctrinal o científica que se va a tener dentro del análisis propio de la institución o lo que queramos analizar. Interpretación legislativa o auténtica es lo que se pretendía en este caso o lo que pretendió regular el legislador al momento de crear la norma. Y aquí estamos hablando de normativa, ¿sí? En este caso, regularmente, ¿cómo se da la construcción de una norma? Así que eh, posiblemente con los que ustedes están estudiando, en algún futuro de esta cátedra saldrá algún diputado, ¿sí? Que va a llegar a venir y estar dentro del Congreso. Entonces le va a llegar la redacción de normas. En este caso, de mi promoción, ya existen dos amigas que son diputadas. Entonces, ¿cuál es la construcción misma que nos dicen? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos dicen? ¿Cómo ver el fenómeno? Ver el fenómeno, estudiarlo y tratar de buscar la manera de cómo venir y establecer ejemplos. Le voy a poner ejemplo, la ayuda económica al adulto mayor, ¿sí? Cómo venir y beneficiar a esta población definitivamente que tenía algún tipo, o más bien, laboraron durante su vida útil y que ahora están en total desamparo. ¿Qué es lo que hacen? ¿Verdad? Entonces, vieron el fenómeno y cuál va a ser la interpretación que le va a dar el legislador. ¿Qué es lo que buscaba en sí? Venir y validar a estas personas, venir y volverlas o retribuirles algo de lo que en su momento dieron para que el Estado también sea capaz de venir y brindarles esa seguridad que está llamada en el artículo 2 constitucional. Entonces aquí es lo que quería en sí el legislador ver desde el momento en que creó la normativa. Ahora bien, la interpretación judicial o la usual. Esta está basada definitivamente en lo que nos decía la señora jueza, ¿verdad? Este tipo de relación propia a lo que hacen, cómo esa normativa puede tener bastantes aristas, depende la defensa y depende la acusación que se le plantee a la persona que está siendo sometida a un juicio. Entonces, por lo tanto, en su momento, les pongo mi ejemplo, ¿verdad? Podría venir y establecerse de manera concreta que el contribuyente tenía derecho a la devolución de crédito fiscal, pero otro contribuyente en similar condición no tenía el derecho a la devolución de crédito fiscal. Entonces, por lo tanto, va a depender muchas veces, si bien la norma es rígida, pero cómo se dé la circunstancia y la acción en cuanto a lo que nosotros buscamos potencializar dentro de la normativa correspondiente, ¿sí? Muy bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Escuelas de la interpretación jurídica. Dentro de las escuelas de interpretación jurídica, nos vamos a ir a la escuela de la exégesis. La exégesis es
el método gramatical, qué es lo que quería venir y establecer, qué es lo que buscaba venir y cuál es su origen mismo. Sí, como les decía anteriormente con el ejemplo de las amigas diputadas, qué es lo que buscaron, qué es lo que vieron, pues efectivamente la necesidad que tenían los adultos mayores de algún tipo de sustento para su sobrevivencia, literalmente sobrevivencia, porque aquí no se puede vivir, sino estaban sobreviviendo. Entonces, ¿cómo impulsar una legislación a través de la cual ellos vinieron y pudieran tener ese acceso mismo, lo que se buscaba, pues, ¿verdad? Tener ese acceso a que todos los adultos mayores estuvieron bajo el cobijo del Estado, que pasaron X y Z situaciones y que eso se derivó y estableció campañas de favoritismo, eso ya es otro mundo. Pero de eso se trata la exégesis, ver la esencia misma, ver desde dónde nace el problema para venir y la voluntad misma para desenmarañar el fenómeno. A ver, ¿sí? Aquí pongo como un ejemplo mismo a lo que se pretende y lo que se está viendo, ¿verdad? La interpretación que se puede dar desde el punto de vista a cómo se toma una lucha en sí de los jueces en cuanto a tomar la justicia desde el ángulo que se le corresponde o que se le presente. Hay una escuela histórica. La escuela histórica es a través de los hechos, a través de las ideas, a través de todo ese devenir de procesos, a través de los cuales se puede venir y establecer una creación de la misma interpretación jurídica que estamos viendo. Un ejemplo de escuela histórica. ¿Qué es lo que vamos a ver y qué es lo que vamos a entender? Que para crear el decreto 900, en el cual se daba la reforma agraria, el presidente Arbenz tuvo que haber conocido el contexto de cómo se daba todo el proceso en la United Fruit Company para establecer de una manera concreta que en esos imperios de monocultivos, en ese momento era banano y que actualmente podría ser cardamomo, podría ser café, podría ser palma africana, solo se limitaban a establecer que efectivamente existía para una persona, que era muy limitante hacia todos los demás que querían acceder a ellos. Entonces, a través de ese tipo de historia existente, fue que creó la reforma agraria, el decreto 900. Por lo tanto, se puede venir e indicar de que a través de la interpretación que le dio a la historia, creó una normativa que iba muy apegada hacia toda esa reforma misma y cómo se daba una redistribución propia a la tierra. Y que ya vemos cómo terminó esta secuencia. Muy bien. Escuela de la Libre Investigación Científica es lo que nosotros hacemos, es lo que nosotros estamos llamados a hacer dentro de nuestro proyecto de tesis, ¿sí? Escuela de la Libre Investigación Científica. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Proponer un tema. Mi tema, en este caso de tesis de pregrado, fue relacionado al salario mínimo, ¿sí? A todo lo que tenía que ver el salario mínimo. Mi tesis de posgrado, a nivel maestría, a lo que es el voto, materia constitucional, ¿verdad? Todo lo que es el voto recesivo. Sí, lo que es el voto recesivo, lo que se entiende también el poder de coacción de las personas que emitan su voto para la creación misma de nuevos elementos jurídicos electorales en los cuales se podría hacer esa limitación de los poderes del presidente al momento de existir una disconformidad por parte de la población. Y el tema de doctorado, que es esta pendiente de aprobación, ya lo desarrollé y ahí sí que va camino en eso. Digo, a la investigación jurídica relacionada al tiempo parcial existente que vino, me cayó antes la investigación, o más bien el convenio de la OIT ya ratificado por Guatemala, pero mi tema va encaminado a eso, a tiempo parcial y todo lo que se desarrolló, que actualmente lo vi, ¿verdad? Así que mediante la tesis lo vi como un futuro de todo el sistema de teletrabajo. Entonces, ¿cómo se va desarrollando el sistema de teletrabajo y el tiempo parcial, cómo se va con la confabulación misma, con la creación de instituciones, y etcétera? Entonces, así es como se puede dar la libre investigación científica, ¿sí? Porque nosotros tenemos esa autonomía
para poder regirnos nosotros cuál es el tema a tocar. Si ustedes están enfocados en tributario, si ustedes están tocados en penal, les anticipo, penal es un mundo, todo el mundo quiere ser penal, entonces ya no hay de dónde agarrar penal, ¿sí? Temas poco tocados es civil, es laboral, administrativo casi no es tocado por la complejidad misma. Entonces muchos se van por lo fácil. ¿Cuál es lo fácil? Lo penal. Entonces ahí es donde está la saturación propia a lo que va viendo, y muchas veces muchas tesis caen en lo que es viable o no la pena de muerte en Guatemala. Por favor, eso ya no es, eso ya se superó. Eso ya es un tema superado. Entonces, por lo tanto, se le rechaza el punto de tesis y vienen los alumnos diciendo que es un tema novedoso. ¿Novedoso por qué? Novedoso sería en este caso venir y tratar algún punto de vista sobre inteligencia artificial, ¿sí? Inteligencia artificial desde el punto de vista de Guatemala, pero bajo este precepto, como es la contratación o algo así. Yo me había enfocado más a lo laboral porque mis estudios de posgrado están enfocados a laboral, pero bajo esa idea se va desenvolviendo. Entonces, esa es la libre investigación científica a la cual estamos llamados a manejar dentro de la tesis, ¿sí? Escuela de Derecho Libre. Esta es una escuela que nació en Alemania, ¿sí? En el cual se pretendía de que cada estudiante y cada académico le diera un concepto propio a las figuras preexistentes. Estamos en base a la hermenéutica, ¿verdad? Como nosotros mismos vamos viendo y desarrollando de que no podrían venir y verse como la jurisdicción, como los jueces podían venir y establecer o dictaminar qué se debería entender la norma, sino que cada estudiante, cada profesor le daba su interpretación y por ende el giro jurisprudencial a muchos fallos allá en Alemania. Entonces a eso se le conoce la Escuela de Derecho Libre, y que lo quisieron tomar en todo el precepto jurídico anglosajón que actualmente se conoce en Estados Unidos. Darle la viabilidad a ciertos casos para que se entienda la norma en cierto sentido. Eso actualmente ya está en desuso porque se busca una rigidez en cuanto a normar desde el punto de vista conservador todas las figuras normativas que en este caso se pretenden. Ejemplo, está muy en debate Estados Unidos sobre en sí lo que es las reformas a la aportación de armas, o a lo que dicen ellos, a la segunda enmienda que les establece a ellos la Constitución, la enmienda de la Constitución de ellos en el derecho a portar armas, a hacer una limitación propia. Entonces, toda esta escuela libre de derecho libre, lo que buscaba es que cada parte pudiera interpretar de una manera antojadiza para poder darle ese giro jurisprudencial hacia el estudio que estaba comprendiendo desde el punto de vista hermenéutico. Y la Escuela de Realismo Jurídico Norteamericano, que va muy ligado al que les decía anteriormente, que se conoce como Common Law. Y el Common Law es todo ese sistema jurídico a través del cual no existe una rigidez en sí, sino se basa en los casos que se le presentan y la perspectiva a través del cual le quieran dar el sentido concreto, pero que, a diferencia del otro, lo que busca en sí es crear esa jurisprudencia, sentar esa jurisprudencia para que los casos se vayan construyendo en sí. Ustedes se recordarán de la película que los puse a ver, ¿verdad? Con la jueza Ruth Bader Ginsburg. Se recordarán, ¿verdad? ¿Cuál era su caso insignia? Tratar de ver sobre la discriminación, sí, pero desde el punto de vista masculino. ¿Cómo discriminaron a un hombre? Entonces, ¿cómo se varió el sentido de la palabra discriminación? Eso fue un juicio que le valió la construcción misma de su derecho a venir e interpretar la norma desde el punto de vista en sí. ¿Cuáles son los problemas de la interpretación jurídica? Los sintácticos, o sea, desde la sintaxis. ¿Por qué? Porque dicha interpretación siempre está sujeto a que las palabras se puedan reinterpretar de otra manera. Ustedes van a ver dentro de su análisis propio que ustedes van a llegar en la carrera que muchas veces una coma, muchas veces un acento varía el sentido directamente como se va. Y si lo van a ver en instancias judiciales, pues precisamente
de eso se agarran muchos demandantes de los vacíos existentes o de que la inexistencia de esta circunstancia a lo que se podía ver y entender. Entonces, esto es lo que se basa en la sintaxis misma, ¿sí? Problemas semánticos. Aquí vamos a ver los problemas en cuanto a la conducta, las intenciones y las circunstancias. Un ejemplo propio son los antejuicios. Si ustedes ven y leen la ley en materia de antejuicios, ahí establece que los antejuicios planteados de una manera incorrecta se va a entender que pueden ser planteados por razones políticas, espurias. Ahí ya solamente tenemos elementos, ¿verdad? Espurias. ¿Qué es algo espurio? Algo que es una intención perversa, una intención de entorpecer el camino. Entonces, semánticamente se va a entender de que alguien interpuso un antejuicio sobre la otra persona solamente para limitar el proceso. Ustedes han visto noticias en la cual viene y se entablan una serie de antejuicios a personajes por muchas razones o por muchas circunstancias que tampoco tienen un sustento jurídico viable. Pragmáticos. El estudio de los signos de la relación con su usuario. Se interesa por el modo en cómo el contexto concreto en donde los signos son utilizados influye en la comprensión de su significado. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Retomo nuevamente el contexto noticioso. Ustedes pueden ver de que se da dimes y diretes, empujones de mucha información de lo que se pretende venir, llegar y ver. Entonces, por ello, es como vamos a ver también desde el punto de vista pragmático cómo se van dando los tiempos y en qué tiempos se va accionando y se va interpretando esta normativa. Porque si lo queremos ver así, la Corte de Constitucionalidad es un ejemplo claro, porque muchas veces en una corte se dice algo y en la siguiente corte se revoca. Entonces no existe una secuencia, sino existe una validación propia a lo que nosotros queremos entender y ver respecto a ello, ¿sí? Y los lógicos, que es el que nosotros estamos sujetos a ver, es los factores que influyen en la formación de todo ese precepto normativo. Ya lo vimos, son silogismos, juicios, conceptos y demás derivados que anteriormente ya vimos en las sesiones respectivas, ¿sí? Entonces aquí en este caso nos vamos al artículo 10 de la LOG, que está sujeto a este elemento propio de la interpretación normativa a lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces recuérdense que siempre estamos peleando, pero que sea una pelea consciente, que sea una pelea razonada, que al final, como les decía, ¿verdad? O sea, nosotros estamos aquí como estudiantes jurídicos, pero nosotros tampoco podemos tomar parte por alguna de las partes que nos es contratada, sino que nosotros tenemos que defender posturas, no defender personas. Entonces, con ello, cerramos sesión. Para mí fue un gusto y nos seguimos platicando, nos seguimos viendo en algún futuro, ¿vieron? Gracias, Eric. Feliz noche. Gracias por todo, licenciado. Que tenga buena noche. Fue un gusto. Gracias por todo, Lick. Espero descansen. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias. Descansen. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Por ahí lo estaremos contactando.